Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las noticias del corazón turco laten con más fuerza que nunca. Yo soy tu nombre y estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes hoy, porque agárrense de sus asientos, tenemos una noticia que va a revolucionar el mundo del fandom Kandem. Así es. Hoy vamos a hablar de, mejor dicho, vamos a especular, a analizar y a soñar con un posible bombazo, relacionado con nuestros queridísimos Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado esperando pacientemente, algunos con más desesperación que otros, alguna señal, alguna pista, algo que nos indique si la magia entre Can y Demet, la magia que vimos en Erkencikus, sigue viva. Y aunque las cosas han estado bastante tranquilas en los últimos años, hoy traigo algo que al menos, nos va a hacer volar la imaginación. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que la información que vamos a compartir hoy está basada en un titular que nos llegó de 2025. Sí, leyeron bien. El titular dice, bombazo Can Yaman y Demet Özdemir, noticia inesperada 22 de junio de 2025. Así que obviamente esto es pura especulación, un ejercicio de imaginación. Pero, ¿a quién no le gusta soñar un poquito? Y como siempre les digo, en este canal nos encanta tenerlos al tanto de todo, así que aunque se trate de una predicción del futuro, aquí estamos para analizarla juntos. Ahora, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, con noticias, análisis, entrevistas y mucho más sobre tus estrellas turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para mí. Y ahora sí. Vamos a lo que nos compete. Bombazo Can Yaman y Demet Özdemir, noticia inesperada 22 de junio de 2025. Solo leerlo ya me da escalofríos. Pero, ¿qué podría ser esta noticia inesperada? Vamos a desglosarlo y a analizar las posibles opciones. Primero, lo obvio, una reconciliación. Sería el sueño de muchos. Después de su química explosiva en Erkencikus, muchos fans esperaban que su relación traspasara la pantalla. Si bien nunca confirmaron un romance, los rumores fueron intensos y las especulaciones no hicieron más que crecer. Luego cada uno siguió su camino, Can con su carrera internacional y Demet enfocada en sus proyectos en Turquía. Ambos encontraron el amor, se casaron, y ahora están divorciados. Entonces, ¿será que el destino, o mejor dicho, este titular del futuro, los vuelve a unir? Sería un cuento de hadas. Imaginemos la escena. Después de años de distancia, el destino los cruza en un evento, una gala, un proyecto en común, la chispa vuelve a encenderse y se dan cuenta de que nunca dejaron de amarse. Demasiado romántico, ¿verdad? Pero no podemos descartarlo. La vida da muchas vueltas y el amor a veces te sorprende cuando menos lo esperas. Pero seamos realistas, también podría ser algo relacionado con el trabajo. Tal vez, una nueva serie juntos. Imagínense Erkencikus 2.0. Can y Demet volviendo a interpretar a personajes que nos robaron el corazón, pero ahora más maduros, con nuevas historias y por supuesto con la misma química que los caracteriza. Sería un éxito rotundo, estoy segura. Los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo en pantalla. O quizás, algo aún más grande, una película. Una superproducción turca protagonizada por Can y Demet, con un guión original y una dirección impecable. Podría ser una comedia romántica, un drama, una película de acción, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que los dos talentos estén juntos, brillando en la pantalla grande. Pero, ¿y si la noticia no es ni romántica ni profesional? ¿Qué tal si se trata de algo personal? A ver, pensemos. Podría ser que estén colaborando en una causa benéfica. Can y Demet siempre han demostrado ser personas comprometidas con los demás, así que no sería sorprendente que unieran fuerzas para apoyar una causa que les apasione. Podrían estar trabajando en un proyecto para ayudar a niños necesitados, para proteger el medio ambiente o para promover la igualdad de género. Sería una forma hermosa de utilizar su influencia para hacer el bien en el mundo. O quizás se trata de algo más discreto, algo que no necesariamente tiene que ver con su carrera pública. A lo mejor, simplemente se han vuelto a acercar como amigos. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa durante las grabaciones de Erkencikus y es natural que hayan creado un vínculo especial.
Tal vez, después de años de distancia, han decidido retomar el contacto y reconstruir su amistad. Aunque, siendo sinceros, la opción de una reconciliación amorosa es la que más nos emociona, ¿verdad? Es que la química que tienen es innegable. Se complementan a la perfección, se divierten juntos y se nota que se admiran mutuamente. Además, los dos están solteros nuevamente, la puerta está abierta. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que podría ser esta noticia inesperada del 22 de junio de 2025? ¿Una reconciliación amorosa? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una colaboración benéfica? ¿O algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y saber qué piensan. Recuerden que todo esto es pura especulación, un juego divertido para mantener viva la llama del fandom Candem. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás este titular del futuro se haga realidad y nos dé una alegría enorme. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus carreras y, por supuesto, soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Porque al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Para recapitular un poco, hemos analizado el titular, Bombazo Can-Yaman y Demet Özdemir, noticia inesperada 22 de junio de 2025, y explorado las posibles interpretaciones: reconciliación amorosa, nuevo proyecto profesional, colaboración benéfica o simplemente una amistad renovada. Hemos coincidido en que la reconciliación es la opción que más ilusión nos genera, pero también hemos sido realistas y considerado otras posibilidades. Y sobre todo, hemos recordado que lo importante es apoyar a Can y Demet en sus caminos individuales y desearles lo mejor. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más y por ser parte de esta hermosa comunidad. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gustó este vídeo, déjenme un like y compártanlo con sus amigos fans de Can y Demet. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera. La cosa no termina aquí. Porque aunque hemos explorado las opciones principales, aún hay mucho que desentrañar. Vamos a meternos aún más en la cabeza de Can-Yaman y Demet Özdemir, y a analizar cada posibilidad con lupa, a ver si encontramos alguna pista oculta. Asterisco, asterisco, la reconciliación amorosa, un romance renacido, asterisco, asterisco. Ok, empecemos por lo que todos en el fondo deseamos, la reconciliación. Imaginen la historia, ambos han madurado, han aprendido de sus errores y han superado sus relaciones pasadas. Tal vez durante sus matrimonios inconscientemente se comparaban con el otro. Quizás la sombra de lo que pudo ser y no fue siempre estuvo presente. Y ahora, libres y solteros, el destino les da una segunda oportunidad. Pero ¿cómo se daría ese reencuentro? Podría ser algo casual. Una fiesta de un amigo en común, un evento benéfico donde ambos son embajadores, o incluso una coincidencia en una cafetería en Estambul. El cruce de miradas, la sonrisa nerviosa, el silencio incómodo, y la chispa que resurge con más fuerza que nunca. O quizás, algo más planeado. Can, con su espíritu aventurero, decide tomar la iniciativa y contacta a Demet. Le confiesa que nunca la olvidó, que siempre pensó en ella y que siente la necesidad de volver a verla. Demet, sorprendida pero intrigada, acepta reunirse. Y ahí, frente a frente, se dan cuenta de que la conexión sigue intacta. Luego vendrían las citas secretas, los mensajes de texto a escondidas, las llamadas nocturnas. Un romance discreto, lejos de los focos, donde puedan redescubrirse y reconstruir su relación desde cero. Un romance donde la confianza y el respeto sean la base de todo. Pero claro, una reconciliación así no estaría exenta de obstáculos. El escrutinio público sería implacable. Los medios de comunicación estarían al acecho buscando la primera foto juntos, la primera declaración oficial. Y ambos tendrían que estar preparados para afrontar la presión y proteger su relación de las críticas. Asterisco, asterisco, un nuevo proyecto profesional, Erkencicus 2.0 asterisco, asterisco. Ahora pasemos a la opción profesional. Un nuevo proyecto juntos.
La idea me emociona muchísimo. Imaginen Erkencicus, pero con Khan y Demet más maduros, con personajes más complejos y con una trama aún más atrapante. Podría ser una secuela directa de la serie original, retomando la historia de Khan y Sanem años después. Mostrar cómo han evolucionado sus vidas, cómo han superado los desafíos del matrimonio y cómo siguen luchando por mantener viva la llama del amor. O tal vez una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma esencia y la misma química que caracterizó a Erkencicus. Quizás Khan y Demet interpretan a dos arquitectos que compiten por un proyecto importante, pero que terminan enamorándose en el proceso. O a dos periodistas que investigan un caso peligroso y que se ven obligados a trabajar juntos, a pesar de sus diferencias. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea algo que los motive, que los desafíe como actores y que les permita mostrar su talento en todo su esplendor. Y por supuesto que tenga una trama romántica que haga suspirar a los fans de todo el mundo. ¿Y quiénes serían los productores y directores ideales para este proyecto? Sin duda, la misma gente que estuvo detrás de Erkencicus para asegurar la misma calidad y el mismo éxito. Pero también podríamos considerar a nuevos talentos, con ideas frescas y una visión innovadora. *** Una colaboración benéfica, uniendo fuerzas por una causa noble ***. Si la noticia no es ni romántica ni profesional, una colaboración benéfica sería una opción muy plausible. Khan y Demet siempre han demostrado ser personas solidarias y comprometidas con los demás. Así que no sería sorprendente que decidieran unir fuerzas para apoyar una causa que les apasione. Podrían estar trabajando en un proyecto para ayudar a niños necesitados, brindándoles acceso a educación, salud y vivienda. O para proteger el medio ambiente promoviendo la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. O para promover la igualdad de género, luchando contra la discriminación y el acoso. La clave sería elegir una causa que les toque el corazón y que les permita utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Y por supuesto trabajar en equipo, combinando sus talentos y sus recursos para lograr un objetivo común. Imaginen a Khan y Demet visitando un orfanato, jugando con los niños y brindándoles un poco de alegría. O participando en una campaña de limpieza de playas, recogiendo basura y concientizando sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. O dando charlas en escuelas, inspirando a los jóvenes a perseguir sus sueños y a luchar por un mundo mejor. ***, una amistad renovada, reconstruyendo un vínculo especial ***. Finalmente la opción más discreta pero no por ello menos importante, una amistad renovada. Después de años de distancia, Khan y Demet deciden retomar el contacto y reconstruir su relación como amigos. Tal vez se dan cuenta de que la experiencia que compartieron durante las grabaciones de Erkencicus creó un vínculo especial que vale la pena preservar. Y a pesar de los rumores y las especulaciones, deciden dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Se reúnen para tomar un café, para cenar, para charlar sobre sus vidas y sus proyectos. Se ríen, recuerdan anécdotas y se dan apoyo mutuo. Y poco a poco reconstruyen su amistad, basada en el respeto, la confianza y el cariño. Aunque siendo sinceros, esta opción no generaría el mismo revuelo que una reconciliación amorosa o un nuevo proyecto juntos, sería una forma hermosa de demostrar que es posible mantener una relación sana y positiva después de una experiencia intensa. ***, el misterio del 22 de junio de 2025, ¿qué nos depara el futuro? ***. Y ahora llegamos al punto crucial, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué significa realmente ese titular del 22 de junio de 2025? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero eso es lo que hace que todo esto sea tan emocionante. Podemos especular, soñar, analizar, pero al final, solo el tiempo dirá qué sucederá realmente. Lo que sí sabemos es que Khan y Demet son dos personas talentosas, carismáticas y con un gran potencial. Y que, ya sea juntos o por separado, seguirán brillando y conquistando al público de todo el mundo. Así que mientras esperamos la llegada del 22 de junio de 2025, sigamos apoyándolos, disfrutando de sus trabajos y por supuesto, manteniendo viva la llama del fandom Kandem. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué les gustaría que sucediera? Me encanta leer sus opiniones. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Gracias por ser parte de esta gran familia y por compartir su pasión por Khan y Demet. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y dejen un like si les gustó este análisis. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao ciao.